Rusia tiene nuevas armas del apocalipsis para usar como represalia a Occidente. Durante los 2 primeros meses de la guerra en Ucrania, el Reino Unido proveyó a Kiev con misiles antiaéreos Starstreak, 5.000 misiles antitanque y 4.5 toneladas de explosivos. Otras armas adicionales, entre las que destacan vehículos blindados, sumaban hasta finales de abril más de 127 millones de dólares en asistencia militar británica a Ucrania. Adicionalmente, Londres es uno de los mejores proveedores de inteligencia en el terreno, a lo que se suma el esfuerzo por contrarrestar la desinformación rusa al indicar la verdadera cuantía de sus pérdidas en la guerra. Gracias a los británicos sabemos que durante los 2 primeros meses de la guerra, los rusos habían perdido cerca del 15% de su pie de fuerza, junto a 2.000 vehículos blindados, más de 500 tanques y 60 helicópteros de combate, y el apoyo británico a Ucrania no cesa. Ante la anunciada lentitud del proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha anunciado que debería crearse una suerte de Unión Europea B, que aglutine a Ucrania, a otros países y al mismo Reino Unido. Putin respondió a todo este apoyo mediante uno de sus portavoces, el presentador de televisión Dmitry Kiselyov, quien amenazó al Reino Unido a principios de mayo con su destrucción por medio de un dron nuclear Poseidón. La amenaza de Kiselyov fue convertir a las islas británicas en un desierto radiactivo por décadas. Hoy te traemos lo que muy pocos saben sobre las armas de destrucción masiva dentro del arsenal de Putin. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Luego de la anexión rusa de Crimea en 2014, uno de los países que exigió una respuesta más fuerte contra Putin fue el Reino Unido. En esa ocasión, Londres pidió la desconexión de toda la banca rusa de la plataforma SWIFT. Por eso no sorprende que luego de la invasión del 24 de febrero, Reino Unido sea de nuevo uno de los más firmes defensores de la causa ucraniana, tanto que el primer ministro, Boris Johnson, fue personalmente a Kiev para mostrar su solidaridad al presidente Zelensky y a su país. Como resultado de este apoyo, una de las imágenes más espectaculares de la guerra es la de un misil Starstreak, un proyectil de alta velocidad, disparado por soldados ucranianos, partiendo en 2 un helicóptero ruso sobre Luhansk. Y Boris Johnson amenaza con continuar y escalar su apoyo. Su frase para resumirlo es: "Nunca flaquearemos a la hora de apoyar a nuestros amigos". Rusia amenaza con desaparecer al Reino Unido con un dron nuclear Poseidón. Como sucede en otras autocracias, la amenaza de Kiselyov fue precedida por un pretendido movimiento de la opinión pública rusa, que solo puede expresarse en medios controlados por el Estado, en el que se pedían ataques contra el Reino Unido. El arma elegida sería el Poseidón, un dron submarino que, según Kiselyov, tendría la capacidad de transportar una ojiva nuclear de 100 megatones, o varios de miles de veces la capacidad de la bomba soltada por los estadounidenses sobre Hiroshima. En la visión apocalíptica de Kiselyov, la explosión de esa cabeza nuclear causaría una ola radiactiva de 500 metros, pero con un efecto tan catastrófico que sería capaz de hundir al Reino Unido en las profundidades del océano. El punto más alto de Inglaterra es el pico Scafell, que mide 978 metros de altura, por lo que si se pudiese hacer realidad la amenaza de Putin, el agua contaminada durante millones de años con isótopos radioactivos lo cubriría hasta más de la mitad. ¿Cómo sería una explosión del dron nuclear Poseidón? Aunque más adelante hablaremos de sus características conocidas, debemos decir que su explosión sería equivalente a más de 100 bombas atómicas Little Boy, la que fue lanzada sobre Hiroshima. ¿Qué es la destrucción mutua asegurada? La destrucción mutua asegurada, MAD por sus siglas en inglés, es una doctrina que ideó el experto en teoría de juegos, John von Neumann. Dicha doctrina considera que el resultado más probable de un enfrentamiento nuclear es la destrucción, tanto del atacante como del defensor. Esta capacidad de destrucción mutua asegurada no se alcanzó sino hasta principios de los años 70 del siglo XX, cuando la Unión Soviética construyó suficientes armas atómicas. Antes de ese momento, el resultado de una guerra nuclear hubiese sido incierto, pero no hubiese significado forzosamente la destrucción de todos los contendientes, algo que sí está presente hoy. El anuncio de Putin en 2018 de nuevo armamento nuclear.
Putin entiende perfectamente la naturaleza del poder. Por ello, luego de la derrota de su país en la Guerra Fría, y una vez que llegó al poder, se dedicó a construir la capacidad militar suficiente para imponer su influencia. Luego de anexionarse Crimea y de apoyar a los separatistas ucranios, Putin anunció en 2018 lo que sería la actualización de su arsenal nuclear, que incluía lo que llamó 5 nuevas superarmas. Entre ellas estaban el misil hipersónico Avangard, el mismo dron submarino Poseidón, el misil hipersónico Bor-Bensnik, el Kingskal y el Trinskon. Todas estas armas buscan modificar el equilibrio del terror que reinó durante la Guerra Fría a favor de Rusia. El reloj del apocalipsis se acerca a la medianoche. El también llamado reloj del juicio final fue creado por el Boletín de Científicos Atómicos como una forma de medir la inminencia de una guerra nuclear. La medianoche nuclear corresponde al momento en el que la humanidad estaría en riesgo de desaparecer por atreverse a usar estas armas de destrucción absoluta en un conflicto. Desde 2002 el reloj ha estado a 100 segundos de la medianoche nuclear, pero desde que se desató la agresión rusa contra Ucrania, esta medida se recortó. La amenaza nuclear contra el Reino Unido, aunque descabellada, o precisamente por eso, es una de tantas razones por las que la medianoche nuclear está mucho más cerca hoy que hace apenas 2 años. ¿Qué es el dron nuclear submarino Poseidón? El dron nuclear submarino Poseidón, también conocido como Status 6, y en Estados Unidos como Canyon, es básicamente un torpedo muy largo, con propulsión autónoma y armado con una ojiva nuclear. El torpedo mide 20 metros de largo, puede sumergirse hasta 1000 metros, gracias a su carcasa de titanio, y su rango de acción alcanza, por lo menos, los 10.000 kilómetros. Cualquier otra cosa sobre esta arma es poco conocida, ya que lo que se sabe públicamente sobre ella es producto de una filtración controlada de la televisión rusa, en 2015, destinada a disuadir a Occidente. Estados Unidos reconoció su existencia en 2018, y los expertos la consideran un arma útil para evitar contraataques, puesto que puede plantarse en el lecho marino antes siquiera del inicio de las hostilidades y luego ser detonado. Se le considera un dron porque puede ser redirigido una vez que esté en curso y además puede abortar su misión. ¿Qué tan poderoso es el dron nuclear Poseidón? De nuevo, no hay certeza sobre su capacidad destructiva. Sin embargo, por la profundidad y velocidad con la que puede operar, de más de 90 km por hora, se acepta que es un arma muy difícil de interceptar. Contrario a la exageración televisiva de Kizelyov, expertos de defensa, basándose en las medidas del torpedo, asumen que puede transportar una ojiva nuclear de 2 megatones, lo que además ha sido reportado por la misma agencia rusa de noticias, TASS. Esta capacidad nuclear es más de 100 veces la de la bomba lanzada sobre Hiroshima y unas 10 veces la de la bomba atómica B-61 del arsenal estadounidense. En buena medida, el dron Poseidón no es un arma original porque los torpedos atómicos han existido desde los 50 del siglo pasado. Lo distintivo es su tamaño, porque mientras que un torpedo atómico tiene medio metro de diámetro, el Poseidón tiene 1,5 metros de la misma medida, al mismo tiempo que pesa decenas de toneladas más. Esa envergadura incide en el tamaño de la ojiva nuclear que puede llevar. ¿Podría ocasionar un tsunami radiactivo el dron nuclear Poseidón? Euronews Next contrastó la amenaza de Kizelyov con la opinión de expertos militares. Estos consideraron unánimemente como poco realista la onda de 500 metros que, según Kizelyov, cubriría Reino Unido, básicamente porque se requiere mucha más energía que la que puede desatar la cabeza nuclear del Poseidón para causar un tsunami. Los terremotos causan estas marejadas gigantes precisamente por la energía que liberan y que las armas nucleares no pueden replicar. En lo que sí no hay dudas es en la capacidad del Poseidón para contaminar las costas del país agredido, lo que destruiría virtualmente su economía. Viéndolo más detenidamente, el Poseidón sí podría causar un tsunami, pero no exactamente el que mencionó el empleado de Putin. Si Rusia atacara al Reino Unido, un miembro de la OTAN, Estados Unidos respondería. ¿Ya está listo para usarse el dron nuclear Poseidón? De nuevo, los especialistas de Euronews Next se muestran escépticos. Se han reportado pruebas, pero no hay conocimiento de cuán exitosas han sido. Algunas de las fuentes citadas por ese periódico dudan de que el Poseidón esté listo para ser desplegado ya mismo. Más aún, incluso quienes creen que el Poseidón está listo, no están seguros de que exista un submarino capaz de servir como nodriza del dron. Aunque la autonomía del Poseidón le permite ser desplegado viajando de forma autónoma durante miles de kilómetros en el mar, no puede ser botado en las costas rusas para que alcance Gran Bretaña. Debe usar un submarino como nodriza.
El Belgorod es un submarino ruso de propósito especial que ha estado ejecutando ensayos para servir de nodriza al Poseidón desde el año 2021, pero se cree que no está operativo para ese fin todavía. De manera que la amenaza de hundir al Reino Unido con un tsunami atómico fue una bravuconada, tal vez dirigida más al consumo interno que a intimidar realmente a los británicos, que por otra parte parecen ni haberse enterado. De momento son otras las armas de última tecnología rusas que están más cerca de ser desplegadas que el Poseidón. El uso de misiles hipersónicos rusos contra Ucrania. En su guerra contra Ucrania, Rusia ha usado misiles termobáricos, capaces de destruir manzanas enteras de un solo disparo. Mucho antes de la invasión del 24 de febrero, habíamos visto esas armas desplegadas en América Latina, específicamente en Venezuela, como parte de su alarmante presencia militar en la frontera con Colombia. Pero por más destructivos que sean, los misiles termobáricos son superados en capacidad tecnológica por otra arma que el Kremlin alega haber usado en lo que dura esta fase de la guerra en Ucrania: los misiles hipersónicos, sobre los que ya hablamos en una entrega anterior. Misil de crucero, Burzpensnik. El siniestro apodo de este misil es Chernobyl volador, y delata mucho de la psicología que orienta las decisiones del Kremlin. El Burzpensnik es un misil de crucero nuclear experimental del que no se tienen muchos datos, pero que tendría un rango ilimitado capaz de transportar una ojiva nuclear de alto poder, y lo de rango ilimitado significa que apunta a Estados Unidos. El misil Kingshall. El 19 de marzo de este año, Rusia anunció que este misil hipersónico había sido usado para destruir un depósito de armas ucraniano en el oeste del país. Al día siguiente, anunció haberlo usado de nuevo con el mismo objetivo. Este misil puede viajar a una velocidad de entre 5 y 12 Mach, con un alcance de 2.000 kilómetros. Está diseñado para transportar ojivas convencionales y nucleares, aunque las convencionales pueden golpear con más precisión. Este misil, una modificación del misil Iskander, se lanza desde bombarderos Tu-22M3 o cazas como el MiG-31K y solamente usa la fuerza de la gravedad para alcanzar su velocidad de impacto. Su poder radica en que es virtualmente imposible de interceptar, algo que reconoció Biden, porque puede maniobrar en cualquier etapa de vuelo. Rusia prueba nuevo misil Satan 2. El nombre por el que se conoce este misil intercontinental es un apodo de la OTAN, ya que su designación oficial es RS-28 Sarmat. Apenas el 20 de abril fue probado exitosamente como parte de los intentos rusos de disuadir el apoyo occidental a Ucrania. Al respecto, el Pentágono ha dicho que el misil no constituye una amenaza para Estados Unidos o sus aliados. Este misil viene a sustituir los vetustos misiles intercontinentales R-36 de la era soviética. Se trata del misil Satan original, según la designación de la OTAN, con alcance mejorado de entre 10.000 y 18.000 kilómetros. Este nuevo proyectil puede transportar 15 ojivas nucleares ligeras, que usan un mecanismo diseñado en los años 60 del siglo pasado y que permite que un solo misil intercontinental lance varias ojivas a diferentes blancos. El Avangard HGB. Este también es un misil hipersónico con un rango de 6.000 kilómetros que, como los anteriores, puede cargar ojivas nucleares y convencionales. De acuerdo con reportes de la agencia TASS, esas ojivas pueden ser de hasta 2 megatones. Un depósito de armas ruso es bombardeado por 22ª vez. Según fuentes ucranianas, el bombardeo tuvo lugar el 31 de mayo en Chornobaivka, un suburbio de Kherson. Según esas mismas fuentes, el incendio que siguió a la acción militar ucraniana duró más de 1 hora. En el contexto de ese ataque, un experto en armas químicas le dijo al diario británico Express que probablemente los abastos de armas rusas están decayendo en el teatro de guerra ucraniano. Ya vimos en los primeros 2 meses de guerra la increíble destrucción ucraniana de las capacidades militares convencionales rusas. Analistas consideran que ese hecho es lo que explica las bravuconadas nucleares del Kremlin. De ser cierto, la importancia de esto es que una de las metas de las sanciones impuestas por Occidente es, precisamente, degradar la capacidad militar rusa, impidiendo su acceso a los componentes que le permitan ensamblar armas tecnológicamente avanzadas, con capacidad nuclear, el siguiente nivel de su arsenal. Todo el arsenal que hemos mencionado en este video son armas tecnológicamente sofisticadas que requieren, entre otros componentes, de chips que ya no pueden llegar a Rusia, que además tenía capacidades tecnológicas reducidas, incluso antes de las sanciones. China podría venir en su auxilio, pero hasta ahora Xi Jinping no ha cruzado la línea roja de proveer asistencia militar directa a Moscú. Salvo por los primeros días en las imágenes de la guerra en Ucrania, no es tan común ver el despliegue de armas rusas tecnológicamente sofisticadas.
Cada vez son menos los misiles de precisión que vemos caer sobre los pueblos y ciudades de la castigada Ucrania. Una forma de interpretar esto es asumir que el stock de estas armas no es tan grande. Al respecto, vale decir que Rusia posee más ojivas nucleares que ninguna otra potencia, pero podría no tener los misiles necesarios para lanzarlas todas. Y sí, como ya vimos, la MAD no requiere que se disparen todas las armas de los arsenales nucleares antes de que los ejércitos en guerra queden inutilizados, pero el punto sirve de comparación con las armas convencionales usadas en la guerra. Sin dudas, Rusia posee una cantidad inmensa de proyectiles y munición para tanques, pero las piezas de artillería y los tanques podrían estar siendo diezmados por los ucranianos usando, entre otras, las armas británicas. Y contra ellas, en el terreno, las sofisticadas armas rusas, con sus reminiscencias apocalípticas, no resultan eficaces, salvo que Putin decida finalmente usar armas atómicas por primera vez en la historia, en suelo europeo y enfrentar las represalias. No hay forma de ganar una guerra nuclear. Esa certeza mantuvo el equilibrio del terror durante toda la Guerra Fría. Los términos infantiles en los que Putin profirió su amenaza nuclear contra el Reino Unido, usando un ancla de televisión que se ayudó con una presentación propia de un videojuego de mala calidad, hacen temer si el Kremlin olvidó esa premisa. Si es así, si Putin olvidó la paz helada, entonces es muy probable que esta generación sea testigo de cómo el reloj del apocalipsis marque finalmente la medianoche nuclear. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan las armas del apocalipsis rusas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.